abogada Angie Toapanta. Ella es magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social. La semana pasada, tras los últimos decretos del ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ella hizo una advertencia, hizo un aviso de que se estaban prácticamente cambiando las reglas del juego. Entiendo que esa presión sirvió, sí, para que la nueva ministra diga ayer o anteayer que se suspendía la aplicación de esas disposiciones. Mi pregunta, abogada, luego de saludarla es, no obstante todo lo que usted denunció en su momento, ¿usted considera que sí se requieren algunas reformas para regular mejor la relación entre patronos y empleados? Gracias por la invitación. En efecto, pasamos días muy complicados la semana pasada del sector sindical, porque aparte de ser abogada laboralista, yo trabajo muy de cerca con SEOLS, con una de las centrales sindicales más grandes del país, y las alertas evidentemente no solo fueron desde el punto de vista jurídico, sino también desde lo político, ¿no? La incidencia también fue por parte de quienes son nuestros representantes ahora en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que tuvieron una sesión justamente ese día con la ministra y pudieron también conversar sobre el tema, ¿no? Bueno, respondiendo a la pregunta muy concreta de si es que es necesaria una reforma laboral, por supuesto que es necesaria. Yo creo que hemos pasado ya muchas reformas laborales directas al Código del Trabajo, pero también camufladas a través de otras normas como acuerdos ministeriales, como la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, por ejemplo, como la Ley de Economía Violeta también, que son leyes que de alguna manera han cambiado ya lo que teníamos en el Código del Trabajo, y evidentemente es muy falso lo que dice el sector empleador de que el Código del Trabajo es caduco o que es viejo, cuando realmente lo que se ha ido haciendo durante estos años es modificar el Código del Trabajo y emitir una serie de normativas aisladas o de normativas como islas que en definitiva están siendo aplicadas, ¿no? El Frente Unitario de Trabajadores en el año 2020, cuando también participaba de la asesoría del Frente, presentamos ya una reforma laboral a la Asamblea Nacional, y esta reforma es una reforma que dista muchísimo de aquello que propone o que espera el sector empresarial, ¿no? Mientras ellos dicen trabajo por horas, nosotros decimos contratación indefinida y estabilidad laboral. Mientras ellos quieren reducción de horas suplementarias, extraordinarias, indemnizaciones, aumentos de jornadas de trabajo, nosotros exigimos respeto a eso, y sobre todo lo que estamos tratando de impulsar es la promoción de la sindicalización, que ya no sea una sindicalización por empresa, sino una sindicalización por ramo, en cumplimiento de todas las observaciones que durante más de 30 años le ha hecho la Organización Internacional del Trabajo al Estado ecuatoriano, que dicho sea de paso fueron siempre negadas por el anterior ministro Donoso, que además tuvimos que pasar una vergüenza internacional porque en ese tiempo, durante su ministerio, el Ecuador fue llamado a la lista chica, digamos, de personas o de estados acusados por ser de los mayores incumplidores de derechos laborales, ¿no? El ministro Donoso en esa instancia negó todo, dijo que no existía conflictividad laboral y que básicamente el Ecuador era un país de amor y paz donde el empleo digno estaba siempre en alza, ¿no? Entonces, la idea central de esto es que la reforma laboral es muy necesaria. Puede haber una reforma que la presente el sector empleador, sin embargo, el sector trabajador también tiene su reforma planteada y es a eso a lo que le estamos apostando. Ahora, el próximo problema que tienen es ponerse de acuerdo en el incremento del salario para el mes de enero, que ya no le va a tocar sino a Daniel Noboa. ¿Ha habido algún avance? Porque creo que la distancia estaba bastante grande. El sector laboral pedía $100 y el sector empleador proponía, creo, $4.50, ¿no? Sí, bueno, realmente estamos en posiciones completamente diferentes, ¿no? La representante del Consejo de Trabajo y Salarios, Marcela Arellano, que es también presidenta del SEOLS, nos ha sabido compartir que la distancia todavía se mantiene en virtud de que no existen datos actualizados para la discusión. Se está planteando desde la parte trabajadora que esto se iguale a la canasta vital. Sin embargo, el sector empleador insiste, como tú decías, en que por tema de la inflación esto sería mucho menos, ¿no? Y claro, ahí el problema está en quién dice cómo debe calcularse. Y fue el mismo Ministerio del Trabajo quien emitió la fórmula del cálculo, pero es una fórmula que no beneficia para nada al sector
trabajador. Yo creo que la persona promedio que gana el básico, ahora que son $450, sabrá que ese salario básico realmente no alcanza para vivir y que ya es necesario que se pueda incrementar a $550 con miras a poder tener una mejor calidad de vida, aunque no compensa en absoluto todavía todas las necesidades que tienen las y los trabajadores. No se tiene todavía una idea o un acercamiento respecto de cuál podría ser la posición de la nueva ministra y del gobierno en general si es que los trabajadores y empleadores no llegan a un acuerdo, ¿no? Puede pasar. Claro. Dígame, la economía ecuatoriana, o digamos, industriales, comerciantes, los que mueven la economía junto con los trabajadores, sí, pero los generadores de empleo podrían soportar, por ejemplo, un incremento mayor a 30, 40, $50 como lo proponen los trabajadores? Sí, claro que sí, por supuesto. En realidad solo significaría una reducción de la utilidad. Quizá algunos grandes empresarios como del sector bananero, florícola, pesquero, camaronero, solo les signifique no viajar de pronto estas vacaciones, no sé, a un viaje a Europa, porque realmente la concentración de la riqueza en el país es bastante grande. O sea, no quiero decir que vamos a acabar con el sector empresarial, al contrario, lo que podría producirse es un reparto justo de la riqueza para quienes hacen la riqueza y por supuesto que esto termina beneficiando el mismo sistema, ¿no? Porque en la medida de que los trabajadores tienen mayor capacidad adquisitiva, pueden también dinamizar un poco la economía. Sin embargo, por tradición, nosotros somos un país que todavía no tiene industrialización, que basa su riqueza empleadora en la explotación obrera, en pagar salarios básicos o mucho menos del básico, en ni siquiera respetar derechos laborales, ¿no? O sea, nuestra clase empresarial acostumbra a ser una clase explotadora y con base en la explotación generar riquezas. Por eso que aquí ni siquiera podemos hablar de la implementación de nuevas tecnologías, por ejemplo, porque en caso de que se lo hiciera para sustituir a la mano obrera, ni siquiera para mejorarla o ni siquiera para poder potenciar las habilidades de las personas trabajadoras, sino simple y sencillamente buscar forma de reducir lo que ellos denominan como gastos. Abogada, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Sí, Angie, a ver, la semana anterior tú denunciaste todos estos temas que Donoso los dejó hechos por acuerdo ministerial. El día viernes, la nueva ministra, Simón Núñez, dice, a ver, no va, esto no va a ir, así que tranquilidad. La pregunta es, a esta hora, siendo lunes, 7:45, ¿hay algún documento que diga esto queda derogado, esto no va, está anulado, suspendido? ¿Hay algo más allá de esas declaraciones? Bueno, miren que el Ministerio del Trabajo abre por ahí a las 8 y todo el mundo empieza a trabajar a las 8:30. Es un poco difícil que a esta hora exista algún pronunciamiento oficial. Sin embargo, lo que sí se vio es que en el Twitter de la ministra, ella hacía público el correo electrónico en el cual disponía o solicitaba el registro oficial que no se publicaran esos acuerdos ministeriales. Entonces entiendo que de alguna manera hubo ya una orden de suspensión y que quien la recibió pues está respetando la orden de suspensión, ¿no? Más allá de eso, entiendo que todavía no se ha convocado, por ejemplo, a una tripartita que es Estado, empleadores y trabajadores para poder revisar qué fue lo que pasó con esos acuerdos. Y de hecho yo creo que ni siquiera debería convocarse porque ya está el Consejo del Trabajo y Salarios quien tiene todas las facultades para poder realizar esos análisis. Ahora, Angie, vamos a hablar de un tema que no va a ser esta ni la primera ni la última vez. Esta discusión sobre el poder laboral, el poder de los dueños versus los trabajadores, los obreros, esto va a ser eterno. Pero yo te planteo algo. Mira, yo sé cómo, nos conocemos todos en este país, sabemos cómo es cierta clase empresarial, que si pudieran pagarte $120 de sueldo, con mucho gusto lo harían, con tranquilidad, con tranquilidad en sus conciencias lo harían. Pero también hay un sector, no pensemos en el gran empresario, ¿no, verdad? Ni el gran bananero, ni el gran camaronero, ni floricultor. Pensemos quizás en alguien que tiene un pequeño emprendimiento, ¿no, verdad? Alguien que con un poco de capital se puso un puesto de comida vegana, digamos. Estoy poniendo cualquier tipo de ejemplo. Y esa persona dice, ¿sabes qué? Yo necesito a dos personas, uno que me administre y otro que esté en caja y que pueda ser de mesero, ¿no, verdad? Siempre se habla sobre estos temas de la reforma laboral. Los grandes empresarios piden que se elimine la patronal, que
haya ciertas excepciones para el visto bueno con el tema de las indemnizaciones. Pero ¿hasta qué punto el sindicalismo en el país puede ceder un poco en sus puntos para sobre todo estos pequeños negocios, no tanto los grandes empresarios, sino para las personas que a lo mejor sí te cuesta? Pues, o sea, quizás liquidar a alguien sí te cuesta, contratar a alguien ya con un aumento de $50 en el salario básico te cuesta un poco más. ¿Hasta qué punto puede llegar el sindicalismo a decir, sabes qué, en estos casos puede haber una excepción? Bueno, yo creo que en muchas ocasiones al sindicalismo ni siquiera se le ha consultado si es que puede o no puede hacer excepciones, ¿no? Y una clara demuestra de eso fueron los acuerdos ministeriales de Donoso y también los acuerdos ministeriales de Moreno y también los acuerdos ministeriales del correísmo, sobre todo que, por supuesto, fueron inconsultos y nadie le preguntó al sector sindicalista. Me parece que ya ha habido mucha cesión de los derechos de los trabajadores, no por nuestra voluntad, sino por parte del mismo Estado, quien tiene el deber de garantizar y proteger y ha decidido no hacerlo. Ahora, lo que sí es cierto es que puede haber pequeños y casi incluso algunos medianos y micro emprendedores, que por supuesto los tenemos en mente. Sin embargo, ya hubo una reforma también al respecto. Hoy contamos con un registro de emprendedores, también contamos con un acuerdo ministerial que regula la modalidad contractual para aquellos emprendedores y de hecho la categoría que se utiliza para medir al emprendedor es aquel que tiene menos de 49 trabajadores. Ahí sí ya no sé si podamos comparar a la vecina de la esquina que tiene un restaurante con 2 personas versus a una persona que tiene 49 trabajadores, claro, y catalogar dentro de empleadores. Sin embargo, está el registro, está la forma contractual vigente para emprendedores y es algo que ni siquiera se ha podido implementar, porque claro, una cosa es tener la norma como tal y otra cosa es poder implementarla. Pero lo que quiero decir es que este panorama, todo lo que pide el sector empleador ya está aquí, ya está. El trabajo por horas está ¿en dónde? En el sector informal. El trabajo con un salario menor ya está ¿en dónde? En el trabajo informal y en el trabajo no regularizado. Que no quieren afiliar al IES ya está ¿en dónde? Igualmente en el trabajo informal, que es más del 50% de la población económicamente activa, ¿no? Y ahora contando ya con un registro de emprendedores que tampoco se ha podido utilizar, y yo a veces digo ni siquiera es necesario, porque la vecina de la esquina nuevamente, como sabe que el Ministerio del Trabajo nunca va a llegar a hacerle una inspección, prefiere no regularizar y no utilizar la forma contractual de emprendedor. Entonces yo creo que es un problema mucho más grande y que pasa para mí por la poca capacidad que tiene actualmente el Ministerio del Trabajo de poder hacer cumplir los derechos que ya tenemos o incluso aquellas otras cuestiones un poco más flexibles como el contrato de emprendimiento, ¿no? Me parece que el sector empleador siempre prefiere, sea grande, sea chiquito, sea muy pequeñito, prefiere no optar por ninguna modalidad contractual. Bien, muchas gracias a la abogada Angie Toapanta, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, que ha estado hoy día con nosotros. Angie, buenos días, muy amable. Que tengas un buen día, muchísimas gracias por la invitación. Gracias.